Vamos a dar paso a esta última sesión de este segundo encuentro estatal contra la violencia económica institucional hacia las mujeres. En este caso vamos a hablar de violencia económica estructural. Para ello me acompañan en la mesa dos grandes expertas, Cristina Aragón Gómez y Gloria Alarcón García. Vamos a comenzar escuchando a Cristina. Cristina Aragón Gómez es profesora titular de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social en la UNED. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en Derecho en la Universidad Carlos III con la lectura de la tesis doctoral La prestación contributiva de la Seguridad Social, que mereció el Premio Extraordinario de Doctorado en Derecho. Su labor docente e investigadora se ha desarrollado en la Universidad Carlos III de Madrid, donde trabajó durante 15 años, y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde presta servicios desde el año 2019. Es autora de varias monografías, libros colectivos, artículos y otras publicaciones en editoriales y revistas prestigiosas que abarcan todas las áreas temáticas de la disciplina. Sus principales líneas de investigación versan sobre la seguridad social, el tiempo de trabajo, los incentivos a la contratación y la igualdad y la protección de las mujeres en el ámbito laboral. Ha sido ponente en centenares de jornadas y seminarios de especialización profesional y ha colaborado con prestigiosos centros de formación a empresas en este ámbito. Su participación esta mañana versa sobre la situación de las mujeres en el mercado de trabajo y su impacto en la acción protectora de la seguridad social. Cristina, gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Que es la violencia económica que se manifiesta, ¿no?, en esas brechas salariales en el mercado de trabajo y esas brechas prestacionales en la acción protectora de la seguridad social. Voy a iniciar el micro porque tengo mucho que contar. Es verdad que también hablo rápido, pero vamos a sintetizar para tratar de respetar los tiempos, ¿no? Fijaos, la situación de la mujer en el mercado de trabajo, he visto que al pasarlo aquí se ha desconfigurado la presentación, pero fijaos los datos, lo elocuentes que son, ¿no? Las estadísticas evidencian que las mujeres tienen una menor tasa de actividad que los hombres, tienen también una menor tasa de empleo, una mayor tasa de temporalidad y una especial relevante tasa de parcialidad. Fijaos que de cada 100 contratos a tiempo parcial, el 75% está firmado, de cada 100 contratos a tiempo parcial, el 75% está firmado por mujeres y cada 100 mujeres, el 25% de ellas trabaja a tiempo parcial. Es verdad que la primera causa por la que se trabaja a tiempo parcial, ya sea en el caso de los hombres o en el caso de las mujeres, es que no se encuentra un trabajo a tiempo completo. Pero si analizamos los datos de quienes acceden a un trabajo a tiempo parcial de forma voluntaria, en el caso de las mujeres, el principal motivo es la asunción de responsabilidades familiares y la asunción de tareas de cuidado, y en el caso de los hombres, el principal motivo de aceptar la parcialidad son razones formativas. Además, acreditamos más tiempo fuera del mercado de trabajo por interrupciones derivadas de la propia maternidad y también porque trabajamos en mayor medida como fijos a través de la modalidad fijo-discontinuo. Fijaos, cuando hablo de abandonos del mercado de trabajo derivados de la conciliación, fijaos los datos en materia de excedencias. En el caso de las excedencias por cuidado de hijos, más del 85% son solicitadas por mujeres. Y en las excedencias por cuidado de familiares estamos hablando de en torno al 75%. Pero no solo eso, fijaos, hemos dicho que los hombres solo piden una excedencia por cuidado de hijos en un 15%, ¿no? Pues los hombres que piden una excedencia mayoritariamente la piden por un tiempo inferior a 6 meses. Miraros los datos, perdonadme, miraros los datos. Hasta el 86,93% piden una excedencia que no llega a los 6 meses. Sin embargo, en el caso de las mujeres, cerca del 50% están pidiendo una excedencia que oscila entre los 6 meses y los 5 años. Con lo cual, somos más las que pedimos excedencias y además lo hacemos por más tiempo. Y quiero contrastar estos datos relativos a las excedencias con respecto a las prestaciones por maternidad, paternidad y las prestaciones por nacimiento y cuidado. Cuando en el año 2007 se crea la prestación por paternidad de tan solo 14 días, los hombres al principio eran un
pelín reacios a solicitarlo para evitar que les señalaran en la empresa y les estigmatizaran. Pero eso enseguida se pasó. De hecho, al poco tiempo se incrementaron las solicitudes y fijaos, cuando en el año 2018 ya estas prestaciones desaparecen, se habían equiparado las solicitudes entre hombres y mujeres. Y cuando estamos hablando de prestaciones por nacimiento y cuidado, fijaos, las prestaciones solicitadas por el segundo progenitor, que normalmente es el padre, ya superan a las solicitadas por el primer progenitor, que normalmente es la madre. Quiero decir con ello que aquellas políticas económicas que apuestan por medidas de conciliación que no conllevan pérdida económica, favorecen que los hombres las soliciten y las pidan, precisamente por la asunción que tienen de ese rol de yo soy el traidor del pan y yo soy el sostenedor económico de la familia. En el caso de las prestaciones por nacimiento y cuidado, sí que las solicitan en el mismo porcentaje que las mujeres, sin embargo las excedencias, las reducciones de jornada, ni muchísimo menos. Fijaos en el caso de las reducciones. La mayor parte de los hombres dicen que el hecho de haber tenido hijos en nada le ha afectado a su situación laboral. Sin embargo, en un 20% las mujeres acreditan que han tenido que reducir su jornada laboral precisamente por la asunción de responsabilidades familiares. Y con respecto al abandono, en el caso de la tasa de empleo de las mujeres que no tienen hijos, llega como a su máximo nivel y sin embargo desciende en picado en el momento en el que empieza a tener hijos. De hecho, cuando a partir de los 3 o más hijos no llega ni al 50%. Sin embargo, en el caso de los hombres con descendencia tienen una tasa de empleo que supera el 90%, ¿no? Fijaos que además un porcentaje elevado, en torno al 30% de las mujeres que no buscan empleo, que directamente se han quedado fuera del mercado laboral y ni siquiera buscan empleo, alegan como causa la asunción de estas tareas de atención a los menores o a las personas ancianas o en situación de dependencia, cuando en el caso de los hombres estamos hablando de un porcentaje mucho menor, de en torno al 6%. Y ese porcentaje del 30% se incrementa hasta el 50% si limitamos los datos a un determinado tramo de edad entre los 30 y los 49 años. Además, a eso se le añade otro dato significativo, que es la brecha salarial. Fijaos que del año 2008 al año 2014 la brecha se incrementó. Empezó a descender muy levemente entre el año 2014 y el año 2019 y la disminución está siendo especialmente significativa a partir de ese momento. ¿Cuál es el hito que ha marcado esa disminución más relevante, más significativa? Fijaos el incremento de forma especialmente significativa e importante del salario mínimo interprofesional a partir del año 2019. Ninguna de las otras medidas ha sido capaz de reducir la brecha como el incremento del salario mínimo interprofesional, lo que evidencia que las mujeres ocupan los puestos peor remunerados en la práctica. ¿Cuáles son las causas de esta brecha retributiva, de esta brecha salarial? Son muchas, por lo tanto no se puede atacar de una única medida porque las razones son múltiples. En primer lugar, es verdad que las mujeres, precisamente por esa doble jornada, trabajamos menos horas, tenemos más contratos a tiempo parcial, tenemos más reducciones de jornada y además estamos menos disponibles para hacer horas extraordinarias, precisamente por esa segunda jornada que tenemos que hacer en casa. De otro lado, también cobramos menos en complementos, por dos razones, porque normalmente los convenios colectivos prevén complementos relacionados con la nocturnidad, con la turnicidad, con el trabajo en domingos y festivos, y en la práctica son los hombres los que realizan el trabajo en estas condiciones. Por otro lado, los convenios colectivos, cuando regulan esos pluses, plus de penosidad, plus de peligrosidad, normalmente conciben la penosidad como esfuerzo físico, como esfuerzo muscular, y sin embargo no se considera penoso el esfuerzo mental, el esfuerzo psicológico, el esfuerzo emocional, con lo cual también las mujeres cobramos menos en concepto de complementos. De hecho, fijaos, cuando uno mira la brecha general a día de hoy está en torno al 16%, en general. Cuando uno analiza la brecha en salario base, pues no llega al 7%, 7,5%, pero cuando la analiza en horas extraordinarias, la brecha es del 70% en horas extraordinarias y en complemento retributivo supera también el 30%. Luego hay otra causa que es la propia segregación vertical, que normalmente las mujeres ocupamos la base de esa pirámide que representa la empresa, y la segregación horizontal, en la medida en que hay sectores claramente feminizados y hay una peor valoración social
y por ende económica del trabajo en esos concretos sectores. Yo le escuchaba a un compañero catedrático de la Autónoma siempre decir, no concibo por qué cobra más quien cuida mi coche en un garaje que quien cuida a mi hijo en una guardería. Y me pareció especialmente elocuente esa afirmación, porque es que además tristemente es cierta, ¿no? Además, la brecha salarial genera brecha salarial. Si en una familia hay que renunciar a uno de los dos sueldos porque hay que solicitar una excedencia o hay que solicitar una reducción de jornada, normalmente se va a prescindir del salario menor y por lo tanto, porque es el que menos incide negativamente en la economía familiar y por lo tanto la propia brecha es causa a su vez de brecha. Y por último, sin duda, la propia discriminación. Claro, eso provoca dos consecuencias claras en materia de seguridad social. Las mujeres tenemos una menor carrera de seguro y además nuestras bases de cotización también son inferiores. Y esas dos consecuencias a su vez tienen dos efectos. El primero de esos efectos es que tenemos más dificultades para acceder a las prestaciones de carácter contributivo. De hecho, si vemos las estadísticas del Imserso, el perfil del beneficiario de una pensión no contributiva es cabalmente el de una mujer. El 75% de las pensiones de jubilación no contributivas son percibidas por mujeres. Y además tenemos más dificultad para acceder a las prestaciones de carácter contributivo. Los hombres perciben en mayor medida las pensiones de incapacidad permanente, las pensiones de jubilación. Sin embargo, fijaos, pasa lo contrario con respecto a las pensiones de viudedad, percibidas por las mujeres en un 90%, o las prestaciones por razón de familiares, percibidas por las mujeres en un 64%. ¿Por qué? Porque aquí no estamos ante prestaciones autogeneradas, sino que son prestaciones derivadas. Quien las ha causado ha sido precisamente aquella persona de la que dependían económicamente. Con lo cual, esos datos precisamente lo que evidencian es esa diferencia de roles y el hecho de que dependían económicamente de otro sujeto, ya sea su pareja, ya sea su cónyuge, ya sea su padre, ya sea su hijo en la práctica. Y no solamente tenemos más dificultades para acceder a pensiones contributivas, es que cuando lo hacemos las percibimos en menor cuantía. En el caso de la jubilación estamos hablando de una brecha que llega al 30%. Sin embargo, en viudedad pasa cabalmente lo contrario, la brecha es del 50%, pero acordaos, eso lo que manifiesta es que los hombres, que fueron los que causaron la pensión en beneficio de ellas, tenían unas bases de cotización más elevadas. Y fijaos, esta brecha es del 30% a pesar de que existen complementos a mínimos y a pesar de que existen pensiones topadas. Y tenemos que tener en cuenta los datos. Más del 25% de las pensiones percibidas por mujeres están complementadas a mínimos, cuando en el caso de los hombres no llega al 15%. Y esto además tiene otras consecuencias asociadas. La jubilación activa, por ejemplo, en la práctica es monopolio de los hombres. ¿Por qué? Para jubilarse activamente... esto ha desaparecido, pero... hasta el año 2024, para jubilarse activamente, hacía falta devengar el 100% de la base reguladora. Eso significa 37 años cotizados. Y muchas mujeres no tenían la posibilidad de alcanzar ese umbral. Directamente se le denegaba la jubilación activa. Por otro lado, la jubilación activa permite compatibilizar trabajo y jubilación una vez que ha transcurrido un año después de cumplida la edad ordinaria de jubilación. Y aquí las mujeres sufren una tercera renuncia. He renunciado a mi carrera profesional para cuidar de mis hijos, renuncié para cuidar a mis padres y ahora renuncio para cuidar a mis nietos. Y también eso está dificultando en la práctica el acceso de las mujeres a la jubilación activa y a compatibilizar trabajo y pensión una vez cumplida la edad ordinaria. Y esto explica que en mayor medida las mujeres se jubilen parcialmente, porque aquí no bastan 15 años cotizados, hacen falta 33, que las mujeres, y además no puedes tener un contrato a tiempo parcial, porque si no, no accedes a la jubilación parcial. Esto también justifica que las mujeres en menor medida accedamos a la jubilación anticipada, porque aquí no bastan 15 años cotizados, exigen entre 33 y 35 en función del tipo de jubilación, y además en la jubilación voluntaria, para yo poderme jubilarme de forma anticipada, tengo que acreditar con mis propias cotizaciones, con mi propia carrera de seguro, tengo que garantizar la pensión mínima. Hemos dicho que cerca de un 30% de las pensiones devengadas por mujeres no llegan a la pensión mínima, con lo cual el 30% de las mujeres no se pueden jubilar
parcialmente. O sea, no se pueden jubilar anticipadamente. Y además, esto justifica que la edad media de acceso a la pensión de jubilación sea mayor en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Acordaos que la edad de jubilación se ha alargado de los 65 a los 67. Se mantienen los 65 para quienes tengan una carrera completa de seguro, 38 años y medio cotizados, algo que muchas mujeres no alcanzan y por lo tanto tienen que seguir trabajando más allá de esa concreta edad. Es verdad que esto se ha intentado paliar, se ha intentado corregir a través de múltiples vías. Aquí sí que la respuesta del ordenamiento jurídico ha sido especialmente importante. Lo que pasa es que son soluciones que se han arbitrado a partir del año 2007 y que no han tenido efectos retroactivos, con lo cual sus efectos se van a ver a bastante largo plazo. Pero sí que se han articulado muchas medidas. Con respecto, perdonadme porque está todo desconfigurado, pero bueno, intentaré luego, si luego podemos pasaros la documentación, intentaré que esté en PDF de manera que no se desconfigure. Por un lado, se han articulado medidas con respecto al acceso, para favorecer el acceso de las mujeres a las prestaciones de carácter contributivo. De un lado, imponiendo la cotización durante esos periodos de suspensión del contrato por maternidad, por riesgo durante el embarazo, por riesgo durante la lactancia. Por otro lado, equiparando por fin cotización a tiempo parcial y cotización a tiempo completo. Antes, quien trabajaba a tiempo completo lo hacía en función de un coeficiente de parcialidad. A día de hoy, quien está a tiempo parcial, aunque no trabaja todas las horas, sin embargo, a efectos de cotización, día en alta, día cotizado, sin ningún tipo de corrección a ese concreto respecto. Por otro lado, se han introducido correcciones porque se han asimilado determinados periodos a cotizados. Por ejemplo, una excedencia por cuidado de hijos o una excedencia por cuidado de familiares, aunque no estoy trabajando, el contrato está en suspenso, no trabajo, no cobro, no estoy de alta en la Seguridad Social, se finge jurídicamente que estoy cotizando para que no se produzca ahí una laguna a efectos de prestaciones futuras. También hay una asimilación por parto, en el caso de las mujeres, madres biológicas, y por fin, porque esto era de vergüenza, es verdad que es el chocolate del loro, pero a mí me indignaba con respecto al servicio social de la mujer que se tuvo que hacer como consecuencia durante el franquismo, como consecuencia de la falange. En el caso de los hombres, el servicio militar o la prestación social sustitutoria se asimilaban a tiempo cotizado, y en el caso de las mujeres no, y no ha sido hasta épocas recientes en el que por fin ya se ha equiparado y lo consideran también tiempo cotizado para acceder a las pensiones, ¿no? E igualmente se ha socializado el coste del convenio especial de cuidadores no profesionales, que en el año 2012 se le impuso al suscriptor de este convenio especial la obligación de pagarlo. Ya me diréis, si yo renuncio a trabajar por cuidar a una persona en situación de dependencia, ¿qué ingresos tengo para pagar el convenio especial? Evidentemente nada. Y de ahí que a partir del 2012 prácticamente descendieran a cero los convenios de cuidadores no profesionales. Sin embargo, a partir del año 2019 nuevamente se socializa el coste y es asumido por el propio Estado, ¿vale? Con lo cual, a partir de esa fecha se han vuelto a incrementar los convenios especiales de cuidadores de carácter no profesional. Pero fijaos las estadísticas, el 90% de quienes suscriben este tipo de convenios son mujeres en la práctica. También se han incorporado soluciones a efectos de la cuantía. Igualmente hay asimilaciones a tiempo cotizado, pero también hay, fijaos, correctivos con respecto a la integración de lagunas. Mirad, centrándome en la integración de lagunas. ¿Sabéis que son esos periodos superiores a un mes en el que no ha habido cotizaciones? Y que, claro, luego esos periodos sin cotizaciones tienen incidencia en la pensión futura, en la medida en que las bases reguladoras se calculan promediando lo que has cotizado con carácter previo. Esas lagunas de cotización inciden a la baja en la pensión. ¿Cuál es la regla general? La regla general es que esas lagunas, las últimas, se integran con la base mínima, las últimas 48, y las restantes con el 50% de la base mínima. Se ha incorporado un correctivo que entra en vigor el 1 de enero de este año 2026, que en principio era para las mujeres, pero ahora os advierto de una matización. Lo que se decía era que en el caso de las mujeres con hijos, en la medida en que el abandono del mercado de trabajo era mayor, esas lagunas iban a tener un tratamiento privilegiado. De manera que no solo las primeras 48 lagunas, sino que hasta la laguna 60 se integraban con el 100% de la base mínima,
de la 61 a la 84 con el 80% y a partir de la 85 con el 100%. Como digo, esto estaba previsto que se aplicara a las mujeres con hijos y, excepcionalmente, se aplicaría a los hombres que demostraran, que acreditaran que se habían visto perjudicados en su carrera de cotización por la asunción de responsabilidades familiares. Por lo tanto, había una remisión por parte de la Ley General de la Seguridad Social, había una remisión al artículo 60, que es el precepto que regula la brecha, el complemento para minimizar la brecha prestacional. ¿Qué ha pasado? Que ahora os lo voy a contar, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha tumbado el régimen jurídico del artículo 60. Como el artículo 60 se nos ha caído, pues ahora el INS ha tenido que agachar las orejas también con esta regla, de manera que esta integración de lagunas se va a aplicar igualmente a los hombres que tengan hijos, cuando hemos visto que las excedencias, que el abandono del mercado de trabajo a quien afecta es a las mujeres y no precisamente a los hombres. Pero es que desde Europa no nos han aceptado ninguna de las medidas de acción positiva implantadas en nuestro ordenamiento jurídico. Otra de las soluciones con respecto a la integración de lagunas ha sido que por fin trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo también se han equiparado, porque antes las lagunas se integraban en proporción a las horas trabajadas. Ahora, sin embargo, la parcialidad va a ser irrelevante a estos efectos. Y en el caso de las excedencias, que digo que no se cotiza y sin embargo se asimilan a tiempo cotizado, se integran con las bases propias, las que tenía esa mujer en los 6 meses inmediatamente anteriores a solicitar la excedencia. Y, por otro lado, también se ha previsto una solución que es la complementación de las bases de cotización, a pesar de que he solicitado una reducción de jornada y como consecuencia de eso trabajo menos, cobro menos, cotizo menos. Sin embargo, las bases se totalizan como si esa reducción de jornada no se hubiera producido, a efectos de causar y devengar prestaciones futuras. Es una medida muy importante. ¿El problema cuál es? Su limitación temporal. La reducción yo la puedo solicitar hasta los 12 años del menor y, sin embargo, esta totalización solo se aplica durante los 3 primeros años de esa reducción de jornada, con lo cual es muy insuficiente. Y la medida supuestamente estrella era el complemento para reducir esa brecha. Primero se aprobó el complemento por maternidad, que el régimen, la regulación jurídica no podía ser más nefasta, entre otras cosas, porque decía que lo que se pretendía era contraprestar a las mujeres por su aportación demográfica. Y como consecuencia de eso, a partir del segundo hijo, se entregaba pues un determinado complemento. Claro, eso llegó a Europa y dijo Europa, pero si esto pretende contraprestar la aportación demográfica, para que nazca un sujeto hacen falta 2 aportaciones indistintamente, con lo cual esto es discriminatorio, hay que reconocérselo a hombres y hay que reconocérselo a mujeres. Bueno, esta resolución ha traído unas consecuencias para España absolutamente nefastas. ¿Por qué? Porque como consecuencia de eso, ese complemento de maternidad ha habido que reconocérselo a las mujeres y a los hombres, y no solamente a los hombres a partir de la solicitud, sino con carácter retroactivo. Además, nos dice el Tribunal Supremo que esto no prescribe. Además, nos dice que, claro, que pobrecitos, como han tenido que reclamarlo y han tenido que acudir al juzgado, hay que pagarle una indemnización que denominan por zozobra, por el trastorno ocasionado, que el Supremo ha cuantificado en 1.800 euros, y nos hemos librado de los intereses de demora por los pelos, porque el Tribunal Supremo ha fallado diciendo que no había que pagarles el complemento con carácter retroactivo sin intereses, pero con un voto particular suscrito por 6 magistrados. O sea, que es que nos hemos librado por los pelos, con lo cual esto le está costando al INS una barbaridad. Y un complemento que nació para reducir la brecha, ahora resulta que la está incrementando. ¿Por qué? Porque fijaos, cada vez se ha incrementado el número de hombres que está cobrando este complemento por maternidad, y es que además los que lo cobran en una cuantía sustancialmente superior. La brecha en el complemento por maternidad es del 40%. ¿Por qué? Porque era un complemento porcentual que se cobraba en función de la pensión, en función de la cuantía. Si los hombres tienen una cuantía mayor, pues su complemento evidentemente también lo es. Bueno, tratando de corregir esto, se aprueba el complemento para reducir la brecha de género, tratando de, bueno, vamos a ver, que esto sea una medida de acción positiva que no genere discriminación, para que no nos lo tumben en Europa. Y como consecuencia de eso se dice, bueno, se le va a entregar a todas las mujeres que tengan hijos a partir del primero, y a los hombres si acreditan que la asunción de responsabilidades familiares le ha penalizado en su carrera de seguro. Con lo cual, en el caso de las mujeres se presumía
esa afectación por el hecho de tener hijos. En el caso de los hombres no se presumía, tenían que demostrarlo. Y si lo demostraban, tenían igualmente derecho al complemento. En este caso no era un complemento porcentual, sino que era una cuantía fija por hijo, ¿vale? Que a día de hoy se ha situado en 36,90 € en el año 2026. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que nos lo ha vuelto a tumbar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de mayo del año pasado. ¿Por qué? Porque siguen sin entender la situación de partida y vienen a decir que es discriminatorio con respecto al hombre el hecho de que a ellos se les exija probar la penalización en su carrera de seguro, no bastándoles la mera prueba estadística, porque es que los datos estadísticos ya acreditan eso, que en el caso de las mujeres esa penalización existe y en el caso de los hombres no, ¿no? Y sin embargo dicen, no pues se puede partir de esa premisa, que las mujeres se ven penalizadas y los hombres lo tienen necesariamente que demostrar. Esto es una discriminación por razón de sexo, y entonces al INS no le ha quedado otra que aplicar el artículo 60, el complemento para reducir la brecha de género, pagándosela indistintamente a hombres o mujeres, con una particularidad, que la prestación anterior, el complemento por maternidad, la podían cobrar ambos, pero esta no. Ahora resulta que si la solicita el padre y se la conceden al padre porque tiene una pensión de menor cuantía, se la quitan literalmente a la madre. Eso está provocando también, fijaos, estas sentencias del año 2025, al principio había muy pocos hombres que cobraran esta prestación, este complemento para reducir la brecha de género, pero se va a incrementar evidentemente de forma exponencial como consecuencia de esta sentencia, y sin embargo a efectos de cuantía veis que la cuantía en el caso de las mujeres es superior que en el caso de los hombres. ¿Por qué? Porque este complemento ya no tiene carácter porcentual, sino que tiene carácter fijo y por lo tanto es un complemento por hijo. Como veis, se han incorporado muchas medidas muy importantes. Lo que pasa es que es verdad que, como os decía, no tienen alcance retroactivo y por lo tanto sus efectos se van a proyectar al futuro, ¿no? La brecha se está reduciendo, veis ahí que hay como una distorsión que se produjo como consecuencia de la pandemia, pero la brecha prestacional sí que es verdad que se va reduciendo paulatinamente, pero todavía es muy significativa y queda mucho por hacer. Se ha hecho, pero en mi opinión se han perdido muchas oportunidades. En primer lugar, para reconocer este complemento de brecha en las prestaciones de carácter no contributivo, porque son precisamente las mujeres que se han dedicado a las tareas de cuidado las que no han podido causar una prestación contributiva y las que se tienen que conformar con una prestación de carácter asistencial, ¿no? Por otro lado, creo que se tendría que haber aplicado con carácter retroactivo y no a futuro estas medidas de corrección que hemos estado comentando. Al margen de ello, fijaos, cuando un trabajador o una trabajadora pide una reducción de jornada, sí que se establece esa totalización de las bases, pero por un periodo muy reducido, solo 3 años de los 12 posibles. Eso por un lado. Eso creo que habría que corregirlo. Y también habría que corregirlo el tema de los trabajos a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque hemos visto que un porcentaje muy significativo de mujeres aceptan un trabajo a tiempo parcial por esas mismas razones de cuidado. Y sin embargo, el trabajo a tiempo parcial no tiene esa corrección. Digo, a efectos de la cuantía, a efectos de la base de cotización, que luego no se totaliza a efectos de pensiones futuras, cuando el móvil y la causa puede ser la misma que en materia de reducción de jornada. Al margen de eso, no se ha introducido ningún correctivo con respecto al acceso de las mujeres a la jubilación parcial y a la jubilación anticipada, cuando las estadísticas evidencian que tenemos más dificultades porque nuestra carrera de seguro es menor y la pensión que generamos con nuestras propias cotizaciones también lo es. Por lo tanto, también es necesario introducir medidas de acción positiva en este sentido, introducir correctivos en este sentido. Y, por supuesto, introducir un correctivo con respecto a la base reguladora en la incapacidad permanente. En este caso, estoy haciendo alusión a una sentencia reciente en el que una trabajadora con reducción de jornada sufrió un accidente de trabajo. En este caso, fijaos, lo que dice el legislador es que la pensión se calcula con respecto al salario que tenías en la fecha del accidente. Esta mujer tenía la reducción de jornada y, por lo tanto, la pensión le quedó reducida por esa causa. Y ahí el legislador no ha previsto ningún tipo de correctivo. Y también habría
creo que sería conveniente valorar que esos periodos de suspensión por nacimiento y cuidado, lactancia, riesgo, durante los cuales se impone a la empresa la obligación de cotizar, creo que ese coste debería socializarse y se tendrían que convertir, como las excedencias, en periodos asimilados a cotizados, pero cuyo coste corre por cuenta del Estado, en la medida en que, de forma que las empresas no tengan como un elemento que disuada de la contratación de trabajadores en esa edad, ¿no?, de asumir pues responsabilidades con respecto a la crianza. Bueno, concluyo con ello y quedo a vuestra disposición, ¿no?, si hubiera algún debate a este respecto. Sí, gracias, Cristina. Qué ilustrativa tu intervención y cómo nos has mostrado este ejemplo tan grande de violencia económica institucional hacia las mujeres, con esa aplicación sin perspectiva de género de ese complemento de maternidad que está afectando a muchas mujeres y, por tanto, a muchas economías familiares. Vamos a seguir. Sí, ahora los compañeros, si le pueden echar una mano a Gloria para el PowerPoint. Genial. Vamos ya a concluir con esta última ponencia a cargo de Gloria Alarcón García, que es doctora en Derecho y profesora titular del área de Economía Aplicada, con una trayectoria consolidada en la investigación y promoción de la igualdad de género y de las políticas públicas. Licenciada y doctora por la Universidad de Murcia, ha desarrollado su carrera académica centrada en el análisis económico y social desde una perspectiva de género, con publicaciones y proyectos de investigación en fiscalidad, políticas públicas y presupuesto con perspectiva de género. Además, es investigadora principal del Observatorio Fiscal para el Análisis de las Políticas Públicas, coordina el Grupo de Transferencia del Conocimiento Equal Lab, Agencia de Igualdad, y desde el año 2018 dirige el Centro de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Murcia, impulsando iniciativas docentes y de investigación vinculadas a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Su actividad profesional y social se extiende hasta la esfera pública y política. Ha ejercido como vicesecretaria general de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas del Partido Socialista Obrero Español en la región de Murcia y es promotora y presidenta del Fórum de Políticas Feministas de Murcia. Su trabajo combina la investigación y la docencia universitaria y la intervención política con un compromiso activo por la igualdad y la justicia social, con especial dedicación a la situación de las familias monoparentales. Para esta última ponencia ha querido poner de relieve el análisis de las infraestructuras para la vida cotidiana desde la economía feminista del bienestar. Gloria, gracias por acompañarnos, cuando quieras. Muchísimas gracias a ti, Tania, y bien, pues a todas las personas que estáis aquí, muchísimas gracias, y particularmente quiero agradecer a María, a Inés, a Lorena, a Tomás, a todo el equipo de Isadora Duncan, no solamente por organizar esta conferencia, que es brillantísima, necesaria y excepcional, sino por todo el trabajo tan denso, consciente, constante, que se hace desde León por la igualdad entre mujeres y hombres y particularmente por la igualdad o por conseguir medidas relevantes a las familias monoparentales, monomarentales, a las que están sustentadas básicamente por una mujer y con criaturas que tienen mucho riesgo. Bien, yo, como muy bien ha dicho Tania, yo pensaba que iba a tener solamente dos retos. Uno era ser la última y, por lo tanto, superar o mantener el tono con las anteriores. Ese era uno de los retos a los que yo sabía, siendo la última, que iba a confrontar. Y el segundo, pues el cansancio vuestro, que también la hora dada. Pero ahora ya me he dado cuenta que se ha añadido otro y es que tengo que ir corriendo. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Tengo muchas cosas que contaros y además, sobre todo, espero que os interese mucho porque vamos a trabajar desde una perspectiva muy novedosa y muy afortunada para mí, porque llevamos abriendo una línea de investigación sobre infraestructuras para la vida cotidiana desde la perspectiva feminista y para la consecución del bienestar de mujeres y de hombres, teniendo muy presente el paradigma o el parámetro interseccional, como muy bien has puesto tú de manifiesto, pero también, o dentro de ese parámetro interseccional, teniendo muy en cuenta a las mujeres rurales y a las mujeres urbanas, que nunca se habla de unas y de otras cuando la realidad son bien diferentes. Bien, aquí estamos hablando sobre violencia económica
Y Tania, cuando me dijo, bueno, vuestra ponencia se enmarca en la violencia económica estructural, estupendo, fenomenal. Yo ahí quiero hacer un muy apretado punto, es decir, muy bien, violencia económica estructural, sí, pero violencia económica institucional. Antes tú, Lola, has dicho la violencia económica y la violencia institucional. No, señoras y señores, no. Es violencia económica institucional. Yo ahí, sin meterme en el marco jurídico, pues simplemente he confeccionado una definición según la cual es la privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos necesarios para el bienestar físico o psicológico de las mujeres y de las personas dependientes de las mismas. Aquí no estamos hablando en términos jurídicos, estamos conformando un concepto que para mí es determinante y lo va a ser, como vais a ver, a lo largo de toda mi exposición. Desde luego, el silencio no es la respuesta ante cualquier tipo de violencia y también esta que es la ejercida por las instituciones. Bien, ¿cuáles son las características de la violencia económica institucional a mi modo de ver? Pues, desde luego, están en el marco de las políticas y las prácticas institucionales. En segundo lugar, restringe o niega el acceso de recursos, por eso es económica, o servicios públicos, por eso es económica, pero muy determinante, unido a lo anterior, es que dificulta la independencia financiera y el acceso a bienes básicos como salud, educación o vivienda, por poner algunos ejemplos. Y, cómo no, esto afecta a los grupos vulnerables. Tú antes, Cristina, lo destacabas muy bien cuando ese círculo vicioso de ayudar, pero no tener en cuenta a quién, o ayudar, prever un sistema, pero luego, sin embargo, no reconocer ni datos ni semejantes. Bien. Seguimos con conceptos fundamentales para que yo os pueda explicar muy bien lo que quiero explicaros. ¿Qué es la vida cotidiana? Seguro que quienes estáis aquí a lo mejor no lo habéis pensado, pero la vida cotidiana es lo que nos hace vivir, es lo que necesitamos para vivir. Desde la dignidad hasta la calidad de vida, hasta la salud, la educación, lo que hacemos todos los días desde que nos levantamos y nos acostamos. Sin embargo, cuando se hablan de políticas públicas no se habla de eso. Se habla de salud, se habla de educación. Ya, pero pues esto es la base de todo lo anterior. Es más, no solo eso, sino que está integrado en todo lo anterior. Tenemos que pensar en qué es lo que las personas necesitan todos los días y a todas horas, y no en momentos puntuales de su vida. Bien, para eso constituimos una red europea que se llama EUIGEN, donde nuestra reivindicación, porque yo soy feminista, y además consideramos que Europa necesita más feminismo. ¿Cuál es el catálogo? Seguimos haciendo brecha con los catálogos. ¿Cuál es el catálogo de infraestructuras? ¿De qué hablamos cuando hablamos de infraestructuras para la vida cotidiana? Pues es tan sencillo como pensar lo que hacemos todos los días. Pues escuelas infantiles, residencias para personas con discapacidades o con dependencias, centros de día, centros de salud y hospitales, parques, zonas verdes, calzadas, centros culturales, parques industriales, mercados, transporte público. Y claro, la pregunta es, pero todas esas infraestructuras, ¿no las usamos igual mujeres y hombres? ¿No son neutras? ¿No afectan a las relaciones de género? ¿No están todas abiertas a que todo el mundo las consuma? Bueno, cuando nos ponemos las gafas lilas y cuando hacemos transversalidad, lo que nos vamos descubriendo es que no lo son. Ni son, muy importante, ni son universales, y esto es fundamental desde la política pública, porque las políticas públicas tienen que ser como rasgo de justicia universales. Y si no son universales, están discriminando. Y eso en democracia es imposible. Bueno, pues nos damos cuenta cuando entramos dentro de las medidas políticas, y aquí en la mesa se han puesto muchas de ellas, también por la Asociación de Parejas de Hecho. Bueno, pues resulta que no todo el mundo tiene acceso, y como además no todo el mundo tiene acceso, pero que casualmente, ¿quién no tiene acceso? Pregunta del millón, ¿no? Seguro que no lo sabemos, ¿verdad?
Y si no tenemos acceso, ¿eso en qué incide en nuestra configuración y en nuestro bienestar? Bueno, pues esto es lo que hay, ahí es donde hay que meterle el diente. Antes, y a lo largo del tiempo, pero Cristina lo ha mencionado más, yo no quiero pasar porque no tengo tiempo, pero esto es una encuesta de uso del tiempo, es una encuesta europea. España la hace, pero fijaros, la última oleada es del 2010. O sea, que antes cuando preguntabas, cuando decías tú lo de los datos, ¿no? Pues aquí estamos, o sea, esto es una obligación que tiene que tener el Estado de publicar oleadas cada 3 años. Sin embargo, aquí vamos desde la del 2010. Bien, pero a mí me interesa que crucemos esos 2 datos que os he puesto en la pantalla. ¡Qué casualidad! El gap en los usos del tiempo de los hombres en el trabajo remunerado es prácticamente idéntico al gap de las mujeres en el trabajo remunerado. Toma ya. ¡Qué sorpresa! ¿Verdad? Bueno, esto con el tiempo se ha ido rebajando, es una tijera. Si la miráis es una tijera prácticamente. Esto, si hiciéramos la encuesta de los usos del tiempo ahora, yo estoy trabajando con la Universidad de Glasgow en esto y los datos en general no son tan áridos, pero no, tampoco os creáis que estamos donde queremos estar. Bien, pues nosotras en nuestro grupo de investigación llevamos desde el 2011 trabajando en este dato, hicimos una oleada de encuestas de la materia a la que os estoy exponiendo en el 2015, luego posteriormente tuvimos la gran fortuna, el gran honor de coordinar una encuesta para toda Europa, para los 28 países de la Unión Europea y preguntarles cómo consideraban que las infraestructuras afectaban a su bienestar. Esa tiene publicación, la podéis encontrar en el EIGE. Y luego ya, en este momento, está vivo un proyecto del Ministerio del Ministerio de Ciencia e Innovación, donde hemos lanzado una encuesta en relación con esto. No voy a hacer, porque quiero centrarme en un punto en el que me quiero centrar bien, pero fijaros otra vez en los 4 puntos que están subrayados en rojo. Ahí está la europea, por eso está en inglés. Y ahí en ella preguntábamos eso, si mejora el bienestar, y entonces pues daros cuenta cuando veáis las diferencias entre mujeres y hombres que están con muchos asteriscos, es que son importantes, ¿vale? Esto es una regresión y aquí se nos da. Bueno, pues a nosotras esas son las 4 más importantes, pero nosotras pensamos que el transporte era donde nos íbamos a centrar, ¿vale? Bueno, ¿son neutros el transporte? ¿Son neutras? ¿Son universales? Cuando cuidamos, los cuidados están ahí, nuestra agencia está ahí, o se desaparece. Pues mirad, esto no es nuestro, esto es del Instituto Metrópoli, en Cataluña, donde, no sé si se ve muy pequeño o no, pero ahí tenéis marcado la diferencia, aquí tenéis marcado que los hombres y las mujeres tienen un desplazamiento bien diferenciado para ir al trabajo, o sea, los hombres consumen 8,5 kilómetros, mientras que las mujeres consumen 5,5, es decir, que van menos lejos. Pero, sin embargo, cuando hablamos de uso del tiempo, daros cuenta que incluso las mujeres tenemos 3 minutos más. 3 segundos. ¿Sí? Para pensárselo, ¿eh? Eso es para pensárselo. O sea, en un gap de 3 kilómetros, sin embargo, aún todavía consumimos más tiempo. Se me ha escapado algo. He dicho andamos, se me ha escapado. Bien. Bueno, pues el Ayuntamiento de Barcelona tuvimos la gran fortuna de que nos contrató en un ejercicio fabuloso, ha sido espectacular, aunque muy duro, para, fijaros por dónde, hacerle un análisis del sistema tarifario del transporte del área metropolitana de Barcelona. El sistema tarifario desde la perspectiva de género. O sea, yo cuando esto se lo contaba a la gente que lo íbamos a hacer, me decía, pero si no paga lo mismo un hombre que una mujer, ¿cómo es que las tarifas no discriminan? Bueno, y además, fijaros, yo creo que nosotras ganamos el contrato porque dentro del informe para que es la solicitud del contrato, escribimos lo siguiente.
si se tiene presente la brecha salarial y además descubrimos que las tarifas incrementan la pobreza de las mujeres, esto es violencia económica institucional. Está escrito, ¿eh? Está escrito y lo podéis ver en el informe que está publicado por el Ayuntamiento de Barcelona. O sea que está escrito. Bien, muy rápidamente. Hicimos grupos, focus group, entrevistas en profundidad y bueno, pues donde salían no los llantos, sino las puse, era en las desigualdades de género y el cuidado. Antes tú estabas hablando, Cristina, de eso. Bueno, las mujeres, en los análisis que hicimos, evidenciaban que las mujeres que cuidan, pues te hacen trayectos más densos, múltiples paradas, en los centros de interés vital, horarios discontinuos, necesidad de una mayor planificación, vulnerabilidad de los desplazamientos. Esto nos lo han contado a nosotras en distintas, o sea, en esos focus group, que no sé si sabéis lo que es, pero bueno, luego lo explico. Pero es que fijaros, nos confirma nuestro focus group, nos han confirmado este esquema, que es un esquema ya del 2000. O sea, hay mucha gente que está trabajando sobre esto, no desde la economía. Desde la economía tengo que deciros que somos el único grupo que está trabajando fuera de coña en el mundo. Fuera de coña en las tarifas, ¿eh? Lo digo porque hemos machacado toda la literatura existente. Pero es cierto, y os recomiendo este libro, es un libro de una profesora inglesa, es un libro fantástico, la verdad, yo lo recomiendo, no en vano detrás, ahí también tengo a León, también la he metido aquí de señaladora, ¿no? Y, bueno, fijaros, esos son los patrones de movilidad, aún todavía. Fijaros que la señora que lo hizo le puso en azul y en rosa. La verdad es que esto es un poco así, un poco... Bueno, ya está. Bueno, movilidad lineal versus movilidad compleja. Pero es que os podéis ver retratadas ahí. Y a vuestras madres, y a vuestras hijas, I am sorry. Bien. Claro, las mujeres usamos más el tiempo en nuestros desplazamientos. Pero esto... ¿es un coste de nuestro consumo del tiempo, además de un desprecio institucional hacia las mujeres? ¿Vale menos el tiempo de las mujeres que el de los hombres y por eso no se tiene en cuenta a la hora de la movilidad de los cuidados? Pero ya claro, si hablamos de la movilidad nocturna, ahí estamos con precio. Quien sale de su casa va a volver y no tiene que pagar un taxi, porque tampoco coge la bicicleta. A las 12 ni a la 1 de la madrugada. No. Taxi. Bueno. Bien. Y hay otra cosa que se ha dicho desde el primer momento. No hay datos. Con lo cual estos estudios son, por eso os decía, muy difíciles. ¿Cuáles son los patrones o las tendencias que hemos identificado en los focus group? Pues vamos a ver. Por una parte, que la movilidad es productiva. La movilidad conecta. Eso a día de hoy, este estudio lo hicimos en Barcelona el año pasado. O sea, las conexiones de la movilidad es entre el lugar del trabajo y el centro de producción. Esas son las conexiones de la movilidad. En la rentable, en la funcional. Y desde luego esto, quienes no cuidan les parece que el transporte es fenomenal. Quienes no cuidan les parece que está perfecto. Y además que hasta que les sale a precio. Claro, cuando nos vamos a quienes cuidan, pues ¿qué nos pasa? Pues justo todo lo contrario. Les parece caro, les parece que consumen demasiado tiempo, les parece que afectarán su bienestar, les parece que las saca del mercado de trabajo. Esto no es ninguna tontería, ¿eh? Si tenemos que estar hablando de la economía, de la autonomía de las mujeres y de la violencia económica, ¿no? Y esto está en el sistema tarifario. El sistema tarifario no lo resuelve. Ninguno del mundo. Ninguno. Bien. Qué bien, pues llevo 15 minutos, llevo 16 minutos. ¿Me vais siguiendo? Sí. Genial. Bien. Otro de los datos que hemos encontrado. Hay un eje que es muy importante también. Bueno, son todos importantes, claro. Esto es como la madre con las criaturas, ¿no? Que son todas importantes. Rigidez, flexibilidad tarifaria.
En todos los grupos, en mayor o menor medida, solicitan adaptabilidad en los títulos del transporte. Básicamente quienes cuidan, pero adaptabilidad. Mientras que las mujeres que cuidan, otro eje, hacen explícita la exclusión tarifaria. Si les sale caro, no viajan. No viajan, lo que eso incide en su economía, en su autonomía, en su dignidad y en todo lo que nos podemos imaginar. Lo que os decía, los hombres que cuidan no la conceptualizan y, por tanto, no, aunque también la experimentan, pero no lo definen. Y luego algo muy importante, que es el eje territorial. Yo, que soy Ana te lo ha dicho Tania, yo soy experta así de mainstream, doy clases de sistema fiscal español, aparte también de estudios de género. Pero, claro, no pagan igual la gente que vive en las pedanías que la gente que vive en las ciudades. ¿Y por qué no forman parte de la atención de las políticas públicas? Pues nada, en el transporte tampoco. Y quizá incluso todavía menos. Porque a lo mejor sí que hay centros de salud en comarcas, pero ¿quién lleva a las usuarias y usuarios a esos centros de salud? ¿Con qué modo van? Porque claro, aquí yo os quiero hacer la reflexión. Yo no voy a poner aquí en contra de que la educación es el ascensor social. No voy a ir en contra. Está claro que la población educada tiene más capacidades de ascender y de cambiar de clúster, ¿no? Pero nosotras estamos en nuestro grupo conformando otro pensamiento, y es el de que el transporte es el verdadero ascensor social. Porque si tú no tienes un medio de locomoción para ir al centro de salud, a que te cuiden, a la escuela, a que te eduquen, o a la universidad, o al centro, a la escuela infantil, si tú no tienes quien te lleve a una instalación deportiva, o no quien te lleve, cómo ir a una instalación deportiva, o un centro de ocio, porque el centro de ocio y el deporte no son lujo, conforman parte de la dignidad humana. Y eso lo dice Amartya Sen y Martha Nussbaum hace mucho tiempo, cuando hacen el enfoque de las capacidades, que es un modo de medir el bienestar que nosotras empleamos. Bueno, si tenemos un perfecto diseño de la sanidad, tenemos un perfecto diseño de nuestro sistema, de nuestra educación, tenemos un perfecto diseño de seguridad, así, de medio ambiente, podemos empezar a hablar de todo, pero no tenemos cómo acceder a ello físicamente, sino dependiendo de nuestros propios medios, no accederemos. Y por lo tanto, a lo mejor yo me muero en mi casa si me da un infarto. Entonces, bien, todo eso, ahí donde estamos nosotras. Bien, el sistema tarifario actual está pensado básicamente en movilidades simples, en las que las personas se desplazan de un punto a otro, y la frecuencia de este desplazamiento, pues es la que determina el título adecuado. Pero si esa misma persona realiza movimientos complejos o esporádicos, se les trata, el sistema tarifario las trata como si fueran personas diferentes, no como si fueran la misma persona. Y claro, eso hace que el coste del desplazamiento sea superior. Esto está empezando a cambiar, ya se están integrando títulos, pero no se están integrando títulos porque estén pensando en las mujeres ni en la movilidad de los cuidados. No. Esto está pasando porque Europa está diciendo que tenemos que ser verdes. Y tenemos que ser verdes. Y hay un cambio climático. Y hay que tener una sostenibilidad medioambiental. Pero ¿y la sostenibilidad social? Porque esa no está en el eje. La sostenibilidad social pasa porque mujeres y hombres, niñas y niños, accedamos a los mismos servicios en igualdad.
Eso es sostenibilidad social. Pues eso no está ahí todavía. Bien, el sistema debería situar a la persona, a las personas, en el centro del sistema de precios. Estamos hablando de precios, estamos hablando de economía. Y, bueno, pues si la movilidad de los cuidados genera movimientos más diversos, pues más repetitivos, pues esto no supone un coste para el sistema y no debería suponerlo para la persona usuaria. Y además, si encima los cuidados hacen que viajen más en horarios valle, pues es que esto redunda en un menor coste del sistema porque se está empleando la maquinaria. Bien, la falta de los datos. Hay que denunciar esta violencia económica institucional. No hay mucho más, porque es que cuando el transporte falla, el empleo y la salud cuesta arriba. Sin fibra, otra infraestructura de la que no he referido, ni cobertura, estudiar, trabajar o emprender, olvidémonos. Pero además es que hay salud mental, que tengamos la posibilidad de comunicarnos, de tener relaciones sociales, situaciones de violencia de género. Bueno, el transporte seguro. Y claro, y esto es crucial, cuando el Estado no llega, la desigualdad se instala. Esto no hay duda ninguna y sabemos quiénes estamos aquí. Bueno, pues nuestra tesis es que las políticas en infraestructuras para la vida cotidiana ni son neutras ni son universales, sino que juegan un papel fundamental al resolver las necesidades estructurales para la vida. En la actual división del trabajo, en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, en la distribución de los cuidados, en la autonomía, salud física, en el pleno ejercicio del derecho al ocio y al cuidado personal, en su capacidad económica. Y, bueno, pues si las instituciones, los gobiernos, los parlamentos, etcétera, 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 no lo hacen, pues lo que harán será perseverar en el actual bienestar de las mujeres, que no es, sabemos muy bien por todo lo que se ha dicho a lo largo del día de hoy, lo que a nuestro juicio genera violencia económica institucional. Pero aquí estamos muchas, la Fundación Isadora Duncan es un referente, seguimos tejiendo redes y además nos van a encontrar organizadas. Muchísimas gracias. Gracias, Gloria. Gracias, Cristina. Sois mujeres inspiradoras, como todas las que habéis participado esta mañana. Con estas palabras, además, quiero acabar esta mesa para dar paso al acto de clausura, que ya están aquí otras mujeres inspiradoras también, para clausurar el encuentro. Muchas gracias, de verdad, por todos los datos y todo el reflejo de la realidad que nos habéis mostrado. Les damos un aplauso y comenzamos el auto de clausura. Quería aprovechar este segundo para deciros que ha sido una mañana muy interesante y aunque con horario muy cronometrado, ya lo siento, hemos compartido muchos temas que han puesto de manifiesto diferentes necesidades que nos dejan además líneas de acción para erradicar estas estructuras que perpetúan la violencia económica institucional hacia las mujeres. Espero que al menos el concepto haya quedado claro y que cada una y cada uno dentro de nuestras posibilidades, sobre todo profesionales, podamos contribuir a erradicar esto que hemos puesto de manifiesto durante toda la mañana. Para este acto de clausura del segundo encuentro estatal sobre violencia económica institucional contra las mujeres me acompañan Mercedes Escudero Pérez, concejala de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León, y Raquel Domínguez Fernández, vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la Universidad de León. Mercedes, Raquel, muchas gracias por acompañarnos. Mercedes, tienes la palabra y a continuación Raquel. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y ya buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar hoy aquí en la clausura de este encuentro estatal sobre violencia económica institucional contra las mujeres, organizado por la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan.
A lo largo de la mañana, expertas y expertos de diferentes ámbitos han abordado cuestiones tan relevantes como el establecimiento y el impago de pensiones de alimentos, el acceso a la pensión de viudedad, la justicia gratuita o la violencia económica estructural. Mi agradecimiento sincero a todas y todos ellos. Sus aportaciones han servido para acercar esta realidad a muchas mujeres y, sobre todo, para dotarlas de herramientas que les permita actuar ante estas situaciones. Es fundamental el trabajo que desarrollan organizaciones como Isadora Duncan, centrada desde sus inicios en el apoyo a las mujeres y especialmente a las familias monoparentales. Una labor que comenzó ya en 1984 y que, más de 40 años después, sigue siendo imprescindible. En este tiempo, la Fundación ha sabido atender prácticamente todas las necesidades de madres solteras y de las familias monoparentales. Es uno de sus grandes éxitos, pero no es el único. El reconocimiento que recibe está plenamente justificado por su capacidad de adaptación a las nuevas realidades sociales y por su contribución a impulsar cambios legislativos que han permitido avanzar hacia una igualdad que en sus inicios parecía tan lejana. Fueron pioneras y eso les convirtió en referentes. Aquellas 5 mujeres que en 1984, un momento mucho más lejano en derechos que en el tiempo realmente, pusieron en marcha la primera Asociación Nacional de Madres Solteras, lograron abrir caminos que entonces parecían prácticamente inalcanzables. Y lo hicieron aquí, en nuestra ciudad, en León. Desde nuestra ciudad se inició un movimiento que ha permitido que miles de mujeres, de familias, de niños y niñas crecieran con más apoyo, con más recursos y con más derechos. Hoy continúan ese trabajo con iniciativas como esta jornada, que visibiliza una forma de violencia muchas veces silenciosa, pero profundamente injusta. Quiero expresar mi reconocimiento a todas las mujeres que han hecho posible lo que hoy es Isadora Duncan, a sus socias, a las juntas directivas, a las profesionales, a las formadoras y monitoras y, por supuesto, a aquellas mujeres pioneras que abrieron el camino. Desde el Ayuntamiento de León hemos colaborado en numerosas ocasiones y deseo que sigamos haciéndolo, impulsando nuevas iniciativas que refuercen nuestro compromiso común con la justicia y la igualdad real. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Es un placer volver a acompañar a la Fundación, a todos vosotros, a todas vosotras en esta jornada. La verdad es que qué extraordinarias todas las ponencias, cuánto hemos aprendido con cada una de ellas. Gracias a la Fundación Isadora Duncan por invitarnos a participar. Ya estuvimos aquí en la jornada del año pasado y la verdad es que cuando veía el programa de este segundo encuentro pensaba, jo, qué gusto que esta línea de trabajo se consolide desde que la ley da una pequeña un pequeño respiro, ahí estamos, ¿no?, trabajando y viendo cómo podemos aplicarlo para ayudar al máximo número de mujeres posible. Mi más sincera enhorabuena por el diseño y por la ejecución de esta jornada. Ya habíamos hablado, ya lo habíamos dicho el año pasado, porque la verdad es que a mí cuando empecé a preparar la jornada, sobre las palabras de la jornada del año pasado, me llamó muchísimo la atención la falta de datos estadísticos. Habéis repetido en esta edición que, claro, aunque se intente trabajar en ello, pues siguen faltando datos estadísticos y, sin embargo, a pesar de esa carencia de datos, hoy se ha profundizado en temas bien interesantes. Nos habéis dado algunos datos de lo que hoy llamamos violencia económica institucional, desde el impago de pensiones, el análisis del delito, las barreras en el acceso a la pensión de viudedad, las tasas de empleo parciales, la brecha salarial, la justicia gratuita.
En definitiva, habéis puesto nombre a una urgencia social incuestionable. Como vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la Universidad de León, quiero reflexionar sobre nuestra responsabilidad para mitigar esta violencia y la voy a articular en 3 ejes fundamentales. En primer lugar, la formación y la investigación. Es esencial incluir la perspectiva de género de forma transversal en los estudios universitarios y esa inclusión, en mi opinión, pasa a ser imprescindible en determinados grados como Derecho, Económicas, Educación, Trabajo Social, para evitar que las lagunas formativas de profesionales sean una barrera más para las víctimas. Además, la universidad debemos generar evidencia científica sobre todos los aspectos relacionados con la violencia económica, transformando lo invisible en objeto de estudio y acción. Hoy, en vuestras ponencias, muchas pues lo habéis hecho, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en ello. Un segundo eje sería la prevención y la salud financiera. Entiendo que corresponde a la universidad una labor preventiva, dotando al estudiantado, sobre todo a las jóvenes, de competencias en salud financiera como escudo para su autonomía. Educar en la gestión de recursos es en esencia educar en libertad y para la libertad. Y eso también deberíamos trabajarlo en la universidad, porque esta violencia económica, bueno, afecta más quizá a determinados estratos, pero en realidad está presente, ya lo habéis dicho también en alguna de vuestras ponencias, en todos los estratos sociales, ¿no? Y un tercer eje, que sería la difusión y la divulgación, porque entiendo que nuestra labor debe ser también de altavoz, traducir las investigaciones en conciencia social, en una conciencia social clara, colaborando en campañas y en foros que posicionen la violencia económica no como un problema doméstico, sino como una vulneración de los derechos colectivos. Hoy habéis incidido también en ello. No podemos olvidar que la violencia económica, a menudo perpetuada por la propia rigidez de las instituciones, es una de las manifestaciones más frecuentes de la violencia machista, y jornadas como estas son fundamentales porque crean espacios comunes de información, reflexión y debate, espacios que son tan necesarios, porque es importante compartir experiencias y actuaciones, y porque las instituciones académicas no podemos ser meras observadoras, sino aliadas activas en una igualdad real. Desde la Universidad de León reafirmamos nuestra voluntad de generar estas sinergias entre la academia y el activismo. Sigamos transformando realidades. Gracias por permitirnos un año más ser parte de este camino. Muchas gracias. Bueno, por mi parte no queda más que agradecer de nuevo a todas las personas inscritas, a las que estáis aquí presencialmente y también las que nos están siguiendo en streaming, por el interés que habéis mostrado en este acto y en estas temáticas que hemos ido tratando. Agradecer, como siempre, a mis compañeras que un año más hemos hecho posible que un encuentro estatal se haga en nuestra ciudad, en León. Agradecer de corazón a las profesionales que han apretado más su agenda para poder acompañarnos y que nos habéis ilustrado también cuál es el camino a seguir para continuar reivindicando los derechos, sobre todo de las mujeres y de las familias monoparentales. Y sobre todo agradecer a todas las profesionales que trabajamos incansablemente para proteger esos derechos y hacer cumplir a las instituciones esa necesaria igualdad real para nuestras vidas. Gracias, buenas tardes.